Magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, Jorge Iván Duque Gutiérrez, su esposa Eliana, su hija Manuela y su distinguida familia. Presidentes y magistrados de las altas cortes aquí presentes, funcionarios del Gobierno Nacional, un saludo a los asistentes que hoy nos acompañan y a los medios de comunicación. Bueno, en general, cuando se posesiona un magistrado siempre no solamente es una persona, sino una vida completa casi de ejercicio profesional, supongo que de dificultades como todos tenemos, de triunfos, pero es un escalón que corona una lucha, que es la lucha de la vida y la lucha de las ideas y la lucha profesional en general. Usted ha estado en tribunales de Antioquia y Sucre, por lo que veo de su hoja de vida. Él habrá visto en algunas de esas regiones el desarrollo de la conflictividad social, de las circunstancias incluso de violencia que van aquejando parte del territorio colombiano, la injusticia, que al final es la base de la violencia. Igual que cuando se dice que la paz es justicia, justicia en el sentido más amplio de la palabra, pues indudablemente su contrario, la violencia, es una ausencia de la justicia. Y en esto y en muchas partes del territorio nacional sí que tenemos vacíos. Una de las experiencias que he tenido en estos 8 meses recorriendo zonas de conflicto, es ver cómo al cabo de las décadas esas mismas zonas de conflicto, en primer lugar, son las mismas. En segundo lugar, los actores de la violencia se van sucediendo sin que nunca, al pasar las décadas, ocupe el territorio el Estado. Son territorios sin Estado. Al ser sin Estado, literalmente son sin sociedad. No porque no haya gentes allí, sino porque esas gentes pierden el cemento, la ligazón, la articulación que les permite ser sociedad, para poderse imponer sobre el terror, sobre el miedo, sobre la parálisis. Terminan siendo los dueños del territorio este tipo de organismos que cambian en la historia, pero nunca ni la sociedad ni el Estado. Y creo que uno de los retos de la paz consiste precisamente en ese punto. ¿Cómo podría el Estado ocupar un territorio que antaño o antes fue inmediatamente de violencia? Ese es un tema que obviamente no resolvemos hoy, pero que dejo como una inquietud en las diferentes instancias del Estado, porque si es un territorio sin Estado, es un territorio sin justicia y por tanto presa de la violencia. Este tema ahora se está discutiendo en el Congreso de la República y tuve alguna charla con algunos presidentes de cortes, la mayoría santanderianos, alrededor de uno de los temas que hoy se está discutiendo, que es la llamada jurisdicción agraria, que tiene que ver mucho en este tema, en mi opinión. No es hoy por hoy, pues no es un tema propiamente del Consejo de Estado, es un tema de un acuerdo de paz, que allí es donde aparece el concepto, y del Congreso de la República, que está discutiéndolo en forma de ley. Lo que hemos visto es que hay una serie de jueces que hoy existen, que le llamamos de tierras, que existen a través de las leyes de restitución de tierras, por ejemplo, a través de la reparación de víctimas ha aparecido la necesidad de una justicia territorial, muy anclada en el conflicto de la tierra. Esto existe anteriormente más en la sala de la Corte Suprema, que ha tenido que ver con estos temas, pero lo cierto es
que en el acumulado del tiempo, las injusticias sobre la tierra nos ha ocasionado casi una guerra perpetua. Si hacemos un balance en general, es alrededor de la tierra donde está nuestro más grave problema. Si hiciéramos un análisis del narcotráfico, por ejemplo, sus desarrollos en los últimos 50 años, que es lo que tiene de edad prácticamente, lo que encontraríamos es que tarde o temprano el problema del narcotráfico se articuló al problema de la tierra de una manera regresiva, violenta, para empeorar aún las circunstancias. Pero el narcotráfico entonces también tiene hoy por hoy una causa que tiene que ver con los conflictos de la tierra. Narcotráfico, violencia, sin justicia, incapacidad del Estado, sociedad que deja de ser sociedad por el miedo y el terror, desplazamiento, ruptura total de los derechos humanos, que la Corte Constitucional repetidamente nos diría, estados de inconstitucionalidad. No es la Constitución la que rige en ese territorio, es una normatividad de facto en la que no tenemos que ver, pero que sí hacen actores que rigen la vida cotidiana de las personas de una manera que se acerca prácticamente al totalitarismo. Yo le pondría la palabra fascismo si no fuese porque en realidad el fascismo tenía otras connotaciones. Aquí hay unos regímenes totalitarios, yo le llamaba a eso en el Congreso de la República los poderes mafiosos. Hablando precisamente con el presidente de la Corte Suprema aquí presente, veíamos una salida, y ahora la propongo, en que esos ajustes presupuestales que estamos haciendo en la justicia, en general en el país, pero en la adición presupuestal que está presentada también al Congreso de la República y que tiene una partida adicional concertada con el Poder Judicial, para el Poder Judicial, se pudieran destinar o si acaso aumentar o si tuviéramos un plan concreto para que hubieran muchos más jueces de tierra en Colombia, que pudiéramos descongestionar despachos ya existentes, sobre todo en restitución de tierras, la protección de esos jueces, porque no estamos hablando de cualquier problema y hay un riesgo alto en el territorio sobre los temas que tienen que juzgar, y que pudiera llegarle a la sociedad víctima, a la sociedad campesina, a la sociedad. Si un campesino puede simplemente arreglar su litigio de una cerca con el vecino y no recurrir al comandante de la zona, que no es del Estado, ahí empezaríamos a construir Estado, sociedad y paz. Entonces, quisiera dejar esa propuesta, aprovechando su posesión, al Poder Judicial, para que pudiéramos en las próximas semanas, alrededor de ese proyecto de ley, mirar si existiera un salto financiero para garantizar que los jueces de tierra se puedan expandir por el país, descongestionar despachos, etcétera, acelerar las decisiones y por tanto garantizar una justicia en el territorio. Una justicia en el territorio que obviamente no solo tiene que ver con tierras, me parece fundamental en la idea de construir una paz total. Como lo he recordado en varias posesiones de magistrados en las que ya he estado aquí, en este salón, en algunas no he podido estar, la política del gobierno, que al cabo de estos 8 o 9 meses puede ser ratificada, es la del mayor poder judicial posible, la mayor autonomía posible, la mayor independencia posible con respecto al gobierno y sobre todo a las vicisitudes de la política que nos corresponden más a nosotros. Que ustedes puedan tener la tranquilidad de juzgar, de construir sentencias, fallos, sin que nosotros, desde los afanes que tienen que ver con el Ejecutivo
o con el legislativo tengan que interferir. Creo que eso ha sido garantizado hasta el día de hoy y seguirá siendo garantizado. No queremos un gobierno que interfiera, presione, incluso persiga, como ocurrió en el pasado, a los magistrados, las magistradas en forma individual o colectiva, sino que tengan los plenos derechos que garantizan una institucionalidad democrática, ojalá cada vez más democrática, porque eso también tiene que ver con la paz. Así que lo felicito, magistrado Jorge Iván Duque. Allá usted viene de un pedazo de mi tierra, que es Sucre, y de Antioquia. Seguramente tocará muchos temas que tienen que ver con nosotros. Entonces, usted es un magistrado hoy del Consejo de Estado que limita el poder. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Gracias.